Con lo cual Jesús nos quiere enseñar que solo el que esté dispuesto a dejarlo todo por Él conseguirá seguirlo, conseguirá ir detrás de sus pasos y así podrá llegar. Y es verdad que desde un punto de vista de la lógica humana, de la razón humana, podríamos decir que lo que hizo la viuda pobre, podríamos decir que es un acto suicida. Es decir, si hace eso de dar las 2 monedas, que es lo único que tiene para vivir, seguramente morirá. Cuando uno es capaz de desprenderse de ello, dar ese paso y entregar completamente su vida al Señor, qué libertad, qué gozo y qué paz se experimenta en la vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, estando sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa en necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La verdad es que a mí me emociona este Evangelio de hoy, en el que esta viuda pobre echa al tesoro del templo todo lo que tenía para vivir. Y bien podríamos decir que este domingo podríamos llamarlo el Domingo de las Viudas. En la primera lectura hemos escuchado esta viuda de Sarepta, que se priva de todo lo que tiene, un puñado de harina y algo de aceite, para preparar la comida al profeta Elías, y la viuda del Evangelio, que echa todo lo que tenía para vivir. Y este gesto de la viuda pobre, que le entrega a Dios todo lo que todo lo que tenía para vivir, tiene lugar un poco antes de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se entregó totalmente por nosotros en la cruz. Con lo cual Jesús nos quiere enseñar que solo el que esté dispuesto a dejarlo todo por Él conseguirá seguirlo, conseguirá ir detrás de sus pasos y así podrá llegar a conseguir entrar en el reino de los cielos. Nos viene a decir Jesús que el seguimiento a Jesús no es compatible con soluciones de compromiso, con ir a medias, reservarse algo para uno mismo, sino que el Señor lo pide todo, lo exige todo. Y por eso quiere que sus discípulos se fijen en lo que ha hecho la viuda pobre, porque o entran en la lógica de la entrega total de sus vidas a Él, o no podrán seguirlo. Y esto también nos lo dice a nosotros. O entras en la lógica de la entrega total de tu vida a Jesucristo, o no serás capaz de seguirlo. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar lo que tengas que dejar para seguirlo? ¿Para entregar toda tu vida a Él y seguir tras sus pasos? Y esto es lo que hizo la viuda pobre, la viuda de la primera lectura. Es curioso porque yo no recuerdo en ningún momento del Evangelio en el que Jesús, de una manera explícita y directa, pida a sus discípulos que se fijen en una persona,
Sí que es verdad que hay un momento que dice, fijaros en los lirios del campo, en la hierba, en las aves del cielo, pero nunca ha hecho que sus discípulos se fijen en lo que hace una persona, solo en el caso de la viuda pobre, con lo cual merece nuestra atención, ¿no? Dice que en verdad os digo que esta viuda ha echado más que todos. Claro, aquí me viene a la mente uno de estos, me acuerdo hace años leí un libro de un cardenal Bantuán, me parece que se llama Testigos de la Esperanza, y hay un momento que empieza a enumerar los defectos de Jesús. Con lo cual yo me puse un poco en guardia, lo reconozco, porque dije, voy a empezar aquí a escuchar una sarta de herejías, que me puse un poco así, digamos, en modo defensivo. Pero luego cuando leí pensé, oye, esto está bien. Y empezó a hablar, no recuerdo cuántos defectos hablaba, ¿no? Pero uno de ellos era este. Un defecto de Jesús es que no sabe de matemáticas, porque dice que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Y dices, hombre, desde el punto de vista material de dinero, ha echado unos céntimos de euro, podríamos decir. En cambio, los otros estaban tirando muchos euros, ¿no? Y como decía este cardenal, ¿no? Jesús no sabe de matemáticas. Pero sí que sabe, ¿no? Sí que es verdad que esa viuda pobre ha echado más que los demás, ¿no? Porque ha echado incluso lo que tenía para vivir. Es decir, en la mirada de Dios no cuenta tanto el peso de la cantidad que damos, sino el peso de nuestros corazones. Había un padre en la iglesia que comparaba lo que dio la viuda pobre con lo que dio Zaqueo, que hay un momento en el que Zaqueo dice, voy a repartir la mitad de mis bienes y a quien haya defraudado le voy a restaurar hasta 4 veces más. Y dices, hombre, desde el punto de vista material dan cantidades muy diferentes, pero si vemos el origen de donde nace el acto que realizan, veremos que es el mismo, que es ese corazón que se sabe amado por Dios, que se sabe salvado y que quiere contribuir y cooperar a esa generosidad de Dios con generosidad, y en el caso de la viuda pobre, con todo lo que tenía para vivir, que según una interpretación rabínica, amar a Dios con todas tus fuerzas, como escuchamos el pasado domingo, ¿no? Que el principal y primer mandamiento de Dios era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Pues amar a Dios con todas tus fuerzas significaba precisamente eso, amarlo también con todos tus bienes, con todas tus posesiones materiales. Pues podemos decir que la viuda pobre amaba a Dios con todas sus fuerzas. Y es verdad que desde un punto de vista de la lógica humana, de la razón humana, podríamos decir que lo que hizo la viuda pobre, podríamos decir que es un acto suicida. Es decir, si hace eso de dar las 2 monedas, que es lo único que tiene para vivir, seguramente morirá. Y en la primera lectura también, cuando hemos escuchado esa viuda que iba a comer lo poco que le quedaba de pan, lo poco le quedaba de harina, de aceite para hacer pan, comerla ella y su hijo y luego morir. Con lo cual, la viuda del Evangelio lo que hace, podríamos decir, desde el punto de vista de lógica humana, es un acto suicida. Si haces esto te morirás. Y encima en la primera lectura con el agravante de que también va, por decirlo así, a matar a su hijo de inanición, porque lo va a dejar sin comer. Claro, a mí me cuesta mucho imaginarme una madre que, por decirlo así, le quita la comida de la boca de su hijo para dársela a otro, en este caso al profeta Elías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de este acto heroico de generosidad? ¿Qué es lo que les mueve a hacer algo que desafía la lógica humana y que la supera? Pues lo que hay detrás de todo ello es la fe. La fe en las promesas de Dios. Y esta es la fe que Dios quiere que tengamos
cada uno de nosotros. Esa fe que nos mueva a hacer actos heroicos de generosidad, de desprendimiento, de caridad hacia el prójimo. Y eso es lo que hicieron esas mujeres. Confiaron en Dios, se fiaron más de Dios y de sus promesas que de lo que la razón humana dictaba como prudente, diciendo, si haces esto, morirás. Pues no solo no murieron, sino que salieron ganando, porque durante muchos días, dice la primera lectura, hasta que no llovió, esa mujer y su hijo pudieron comer, porque como dijo el profeta, ¿no?, que decía Dios, la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra. Y precisamente porque esa viuda creyó en la palabra de Dios y obedeció y le dio primero al profeta, entonces tuvieron muchos días para comer pan y salvar así sus vidas. De hecho, si hubieran hecho lo que la razón humana dictaba como prudente, que era no dárselo al profeta y comérselo ellos, hubieran muerto realmente. Y así también la viuda del Evangelio, que echando todo lo que tenía para vivir, ¿no?, siguió adelante porque creía en las promesas del Señor. ¿Cuántas veces el Señor en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, hablaba de que el Dios mantiene a los huérfanos y a las viudas? Dios es padre de huérfanos y protector de viudas, ¿no? Pues precisamente por esa fe en Dios y en las promesas de Dios salvaron sus vidas. Se fiaron más de Dios y sus promesas que lo que la razón humana veía como evidente. Y esa es la fe que tú y yo quiere que tengamos el Señor, que nos llevará a hacer actos incluso heroicos de generosidad y de caridad hacia el prójimo, como hicieron estas mujeres. Pero ciertamente para nosotros y para ellas, no es nada fácil. No es fácil dejar atrás seguridades humanas. ¿Cómo nos cuesta soltar el manto, como hizo el ciego Bartimeo, que cuando le llamó Jesús soltó el manto, que era todo lo que tenía para cubrirse, todo lo que tenía para vivir, pero él estaba seguro de Jesús y soltó el manto? A nosotros nos gusta ir a Jesús, pero con el manto también, o al menos con parte del manto. No sea acaso que nos quedemos sin nada, ¿no? Para el ser humano es difícil realmente abandonarnos completamente en las manos del Señor. Pero cuando uno, con la gracia de Dios, consigue dar ese paso de entregar toda su vida a Dios, fiándose plenamente de Dios y poniendo su vida en manos del Señor, cuando uno consigue desprenderse de todos aquellos bienes que al final se convierten en unas ataduras invisibles que nos impiden dar ese paso de entregar toda nuestra vida al Señor, cuando uno es capaz de desprenderse de ello, dar ese paso y entregar completamente su vida al Señor, qué libertad, qué gozo y qué paz se experimenta en la vida. Es de alguna manera también lo que hizo San Francisco de Asís en ese conocido momento de su vida en el que su padre, ante la locura, ¿no?, entiende que es una locura lo que está haciendo su hijo, entonces le pide a su hijo que renuncie a la herencia paterna, que le devuelva todo lo que le ha sido dado, ¿no? Y entonces San Francisco de Asís lo hace, renuncia a su herencia paterna, le devuelve a su padre todo lo que le había dado, incluso se quita sus vestiduras, se queda literalmente desnudo, ¿no? Y viene y les dice, ¿no?, a partir de ahora voy a llamar Padre a nuestro Padre del cielo, y en Él voy a poner únicamente mi corazón y mi seguridad. Y a partir de entonces rompió con todos sus bienes y se entregó completamente al Señor. Pues nosotros también, en fin, sin llegar a esos extremos, ¿no?, de quedarnos desnudos, ¿no?, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por el Señor, a desprendernos de lo que haga falta, de aquello que nos impide entregarnos del todo al Señor, ¿no? Y con eso, cuando esta viuda pobre, ¿no?, que da todo lo que tenía para vivir, ¿no?, y en cambio los demás echaban lo que les sobraban, es verdad que nosotros también, incluso a nivel económico, cuando venimos aquí, damos donativos, hacemos nuestra ofrenda,
No sé si damos lo que nos sobra o no, esto Dios ya sabrá cada uno en su corazón lo que da, pero no se trata solo de dar en lo económico, ¿no? Que esto también recuerdo una vez, Madre Teresa de Calcuta, que una vez un ricachón norteamericano, ¿no?, le dijo así un poco en plan orgulloso y soberbio, ¿no?, como diciendo, ¿hasta cuánto puedo dar?, ¿no?, como diciendo, me sobra tanto, tengo tanto dinero que puedo dar todo lo que me pidas, ¿no? Y Madre Teresa de Calcuta, que no le interesaba el dinero de este hombre, pero sí su corazón y la salvación de este hombre, es curioso lo que le dijo a este hombre. Le dijo, da hasta que te duela. Pues yo pienso, mira, es un buen criterio a la hora de dar donativos, ¿no? Decir, ¿cuánto tengo que dar? Pues da hasta que te duela. Cada uno sabrá hasta dónde le duele, ¿no? Pero no solo en lo económico, que no demos solo en lo económico lo que nos sobra, sino también muchas veces con respecto a Dios le damos lo que nos sobra de tiempo, lo que nos sobra de energías. Al final a Dios le damos migajas, retales de nuestra vida. Y hemos de ser generosos como lo fueron estas viudas pobres. No solo dar todo lo que tengamos a nivel económico, sino de tiempo, de energías. Esto es lo que nos pide el Señor. Que pidámoslo al Señor que nos dé esa fe, que nos haga capaces de entregarle todo lo que somos y tenemos, que estemos dispuestos a entregarlo todo. Pidámosle a la Virgen que ella sí que lo entregó completamente todo, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Puso toda su vida para siempre a disposición del Señor, para lo que el Señor quisiera de ella. Pues que nosotros aprendamos también esa disponibilidad total, esa entrega total de la Virgen a los designios de Dios, y entonces encontraremos la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera paz.